les agradezco doblemente su presencia porque con este clima es un gusto y un honor y una sorpresa que estén aquí. Gracias. No sé si la mayoría de ustedes vio ya la exposición de esta fotógrafa alemana extraordinaria, Cándida Hofer, acá en una sala en otro piso inferior. Vamos a de alguna forma a hablar usando como pretexto a esta extraordinaria fotógrafa para abordar el tema de como dice el enunciado de esta charla mía, la mirada desde fuera. Es decir, cómo nos ven los que vienen desde otros lugares. Porque, bueno, Cándida Hofer es el eje de la plática que vamos a tener, pero también de alguna forma, decía yo, me da pretexto para tocar algunos aspectos que creo yo que trascienden más allá de la propia señora Hofer y del aspecto fotográfico. Me refiero sobre todo a lo que los extranjeros perciben cuando vienen a México. Y es el mismo fenómeno en cualquier país. Lo que ven los extranjeros aún cuando llegan a un país que no es el suyo, por eso, extranjeros. Lo que perciben lo dejan plasmado con la pluma o con la lente, como Cándida Hofer, pero en mi caso me he dedicado sobre todo a los textos de extranjeros que han visitado México. Lo que perciben es del mayor interés para nosotros los mexicanos, porque ven con otros ojos. No es que sean mejores ni peores que nosotros, simplemente como pertenecen a una cultura diferente, ven con otros ojos y ven cosas que nosotros ya no vemos. ¿Por qué no las vemos? Por cotidianas. Lo cotidiano ya pasa desapercibido ante nuestra mirada. Hay un ejemplo que siempre me gusta poner porque me parece muy elocuente, que es el de los días de muertos. Todos nosotros nos gustan nuestros días de muertos, esa forma festiva de encarar la muerte, de recordar a los parientes y amigos desaparecidos. Pero cuando un extranjero viene a México y ve que le regalamos a nuestros hijos pequeños como juguete un pequeño ataúd con una tapita corrediza y que un esqueleto se levanta con un resortito cuando le mueve uno así, no lo pueden creer. Entre el asombro y el pasmo es para ellos algo insólito. Si son anglosajones o germanos, se les paran los cabellos, verdaderamente. Sí, es algo insólito. Nosotros ya no nos ponemos a pensar en eso, pero es absolutamente insólito. Un juguetito que sea un ataúd donde se levanta ahí el esqueleto. O a la novia que de veras le tenemos mucho amor y le regalamos una calavera con su nombre en la frente, aunque sea de azúcar y ahora de chocolate, pero es extraordinario también. O en la noche, en el calor del hogar, con un chocolatito al lado, nos comemos un pan que se llama pan de muerto porque tiene huesos simulados con la propia masa. O cuando escribimos una calavera, ya sabemos que también así se llama, versitos a algún amigo, a alguna amiga, a alguien dándolo por muerto. Se acostumbra mucho a escribir calaveras a los políticos. Bueno, ahí se lo merecen más, pero la verdad es que todo este conjunto de formas de celebrar el Día de Muertos es algo increíble para los extranjeros, sobre todo no latinos. Ese ejemplo aplíquenlo a muchas otras cosas de la vida cotidiana y entonces vemos a través de los textos de extranjeros o a través de las imágenes de extranjeros como Cándida Hofer, vemos un México de que de alguna forma es para nosotros los mexicanos un México desconocido. Bueno, Cándida Hofer, basta que el
Museo de San Ildefonso haya montado esta exposición para que podamos estar seguros, aquellos que no somos expertos en fotografía, de que Cándida Hofer está reconocida mundialmente. En mi caso, sin ser experto en fotografía, he profundizado en el trabajo de la señora Hofer. De hecho, el catálogo de la exposición, un libro que se hizo sobre esa obra, tiene un texto. El texto del libro es mío, y entonces es algo que para mí ha sido muy revelador, porque es Cándida Hofer una de las fotógrafas, una de los fotógrafos, porque estamos incluyendo ambos géneros, más reconocidos en el mundo. Tiene obra de ella en los principales museos de arte moderno, como vamos a ver un poco después. Esta forma en la que nos ven y escriben sobre nosotros o nos dan nuestras imágenes a través de la fotografía, a través del cine, a través de otras artes plásticas, como muchos pintores extranjeros que han venido a México desde el siglo XIX, es información que nos ayuda a nosotros, a los mexicanos, a enriquecer nuestro autoconocimiento. Nos podemos conocer mejor a nosotros mismos a través de ese espejo que son los extranjeros que vienen y registran lo que vieron. Eso que registran en imágenes o en textos es un espejo en el que nos podemos ver. Y en los textos muchas veces es un espejo distorsionado. Aún en esos casos, textos malintencionados, textos poco objetivos, textos a veces hasta francamente antagónicos a lo mexicano, incluso en esos textos podemos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. En las imágenes, más que bueno o malo, sería puntos de vista diferentes. Aquí sí textualmente lo de puntos de vista, y se aplica muy particularmente a la señora Cándida Hofer, porque si algo tiene su fotografía es lo insólito de muchos de sus puntos de vista, de sus enfoques. Ya me la imagino tirada en el suelo, acostada, con la panza para arriba tomando fotos, porque solo así se explican muchas de ellas. Ya me la imagino colgada de un andamio. Bueno, verdaderamente eso no lo sabemos porque lo hace en privado, pero debe ser una acróbata. Es impresionante muchos de imaginarnos cómo ha tomado muchas de las imágenes que vieron ustedes en esa exposición. Bueno, ¿qué características conviene destacar de Cándida Hofer? Antes quisiera acabar ubicándola a la propia señora Hofer a través de dos ángulos. Uno, a través de su nacionalidad, es decir, los alemanes en México. ¿Cuál es el contexto de México y Alemania a lo largo de la historia? Contexto que culmina en el siglo XXI, en esta exposición donde la señora Hofer viene y hace un registro muy importante de imágenes mexicanas. Bueno, en primer lugar, poca gente se pone a pensar la cercanía que desde el siglo XVI hay entre Alemania y México. Sí, siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque el rey de España, Carlos V, que como rey de España era Carlos I, pero ese mismo Carlos era Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto quiere, bueno, de hecho Carlos V nació en Flandes, que no es Alemania de hoy. Flandes, en la región de Flandes, concretamente él nació en la ciudad de Gante. En aquellos tiempos ha de haber sido un pueblo, pero bueno, nació en Gante Carlos V, que es la región de Flandes, flamenco, y forma parte de Bélgica. Pero en el siglo XVI era el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, forma parte de la cultura alemana, germana.
Y aunque Carlos V no vino nunca a México, a América, en todo caso hay textos de Carlos V que se relacionan con lo que en aquel tiempo fue la Nueva España, o sea, México. Pero en ese mismo siglo XVI hubo otros alemanes o miembros de ese, habitantes de ese imperio sacro romano-germánico. Uno de ellos en el siglo XVI, muy famoso, muy admirable la labor que realizó en México, tiene una calle aquí en el centro, es Gante, Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante, que era paisano de Carlos V, del mismo pueblo, de hecho, Fray Pedro de Gante era tío de Carlos V, del emperador. Fray Pedro de Gante fue misionero en la Nueva España, llegó en 1523 y fundó el primer colegio de indios en la Nueva España y en el continente americano. Se llamó Belén, les doy el nombre preciso, San José de los Naturales, Fray Pedro de Gante, era franciscano desde luego. En el siglo XVII tenemos un alemán muy famoso, tiene también su calle, ahí por el Buen Tono, que es Enrico Martínez. Su verdadero nombre era Heinrich Martin, ingeniero, y es la única persona que tiene un monumento en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí en el Zócalo, revísenlo, no hay nada, no hay ningún monumento, exceptuando a un costado de catedral, frente a Monte de Piedad, un monumento que no es una estatua de él, pero es un monumento en su honor a Enrico Martínez. Lo cual y se construye en la Ciudad de México. El fenómeno siguió repitiéndose igual. Y a principios del siglo XVII, los virreyes, el virreinato, contrató a este ingeniero alemán, Heinrich Martin, para que viniera a poner solución. La palabra ingeniero viene de usar el ingenio para dar soluciones. Pues no tiene nada de ingenioso haber vaciado el lago. Es decir, de que no haya inundaciones vaciando los lagos, bueno, pues sí, matando al perro se acaba la rabia. En realidad, hoy podemos darnos cuenta de lo gravísimo desde el punto de vista ecológico que fue esa solución de vaciar los lagos. Claro, en ese tiempo ni siquiera se hablaba de ecología, ni se conocía las implicaciones de justamente del equilibrio ecológico, de los ciclos alimenticios que tienen que ver con el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que Enrico Martínez hizo el Tajo de Nochistongo o Canal de Huehuetoca, que es el canal del desagüe que sale por aquí, por el aeropuerto, pasa por Texcoco, da la vuelta, sale por San Cristóbal Ecatepec y allá pues, cerca de Tula, Hidalgo, llega a una montaña y lo que hizo Enrico Martínez fue cortar la montaña. Bueno, iba a ser un túnel, el túnel de Huehuetoca, pero se les derrumbaba y se les derrumbaba, entonces lo cortaron, un tajo, y hasta la fecha existe. Lo pueden visitar, yo lo conozco. No es una excursión muy para picnic, porque por ahí pasa el canal del desagüe, huele muy mal, pero es interesantísimo, porque eso se hizo en 1600, empezaron en 1608-9 y hasta 1635 todavía estaban concluyendo la obra. Bueno, Heinrich Martin, Enrico Martínez, siglo XVII. En el siglo XVIII destacan mucho alemanes misioneros jesuitas en el noroeste de México. Sobre todo menciono dos. Juan Jacobo Weigert en el estado de Baja California, más bien en lo que hoy es el estado sur de Baja California Sur, y otro alemán jesuita, Ignacio Pfefferkorn. Él misionó, como le decían, en Sonora. Pero llegamos al siglo XIX, y justo al principio del XIX, 1803, 1804, el más famoso alemán en México, Alexander von Humboldt. Humboldt, todos sabemos, ingeniero en minas, bueno, era aristócrata, era
tenía el título de varón, de una familia riquísima. Él y su hermano quedaron huérfanos de jóvenes, entonces fueron muy ricos, y Humboldt hizo este viaje extraordinario de 5 años por colonias españolas en el continente americano. De esos 5 años, prácticamente un año exacto, casi exacto, es el que estuvo en la Nueva España. El libro de Humboldt se convirtió, el libro que escribió sobre México, porque publicó más de 40 libros. Uno de los varios que escribió sobre México, el más famoso, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, fue una lectura obligada a todo lo largo del siglo XIX para los viajeros que venían a México. Era como su guía Michelin de viajes para venir a México y poder aprovechar más los viajeros que venían acá. Pero en el siglo XIX, precisamente por la independencia en 1821, se abren las puertas del país. El virreinato era muy hermético por razones políticas de la monarquía española, el absolutismo monárquico español, y por razones religiosas, que no querían que se les metieran protestantes a todo lo que era el imperio español católico, por supuesto. Entonces, el siglo XIX, a partir de 1821, es una apertura de las puertas del país hacia los extranjeros. Y entonces hay un flujo muy importante de extranjeros. Y aquí doy ejemplo con 6 alemanes. Bueno, Humboldt en primer lugar, que ya mencioné. Luego, un pintor, dibujante, litógrafo, Carlos Nebel, que por cierto veía yo en el programa alusivo a la exposición de Cándida Hofer, que hubo una plática relativa a Carl Nebel precisamente. Tenemos a Carl Christian Sartorius. Tuvo una finca extraordinaria por Huatusco, Veracruz, y publicó un libro que se llama México, Paisajes y Bosquejos Populares. Pero lo que nos interesa mucho de ese libro es que está ilustrado con láminas de un pintor alemán que es Juan Mauricio Rugendas, Johann Moritz Rugendas, y extraordinario pintor Rugendas. Ellos dos alemanes hicieron ese libro, texto e imágenes. Luego tenemos, hacia mediados de siglo, pues quizás el alemán más famoso del mundo, que es Carlos Marx. Y Carlos Marx nunca vino a México, igual que Carlos V, pero hay un texto de Carlos Marx interesantísimo sobre los aztecas, un ensayo de Carlos Marx sobre los aztecas, y por eso lo estoy mencionando, porque todos los que estoy mencionando tienen que ver con México, y todos vinieron, exceptuando Carlos V y Carlos Marx. Bien, Carlos los dos. Pero en todo caso, se los menciono porque es muy poco conocido, es muy raro ese texto sobre los aztecas. Y otro ejemplo para finalizar el siglo XIX es un antropólogo muy connotado que fue Edward Seller, y su esposa Cecil, del mismo apellido. Ella, no me acuerdo, creo que era Sachs, de soltera, Cecil Sachs Seller. La cosa es que hicieron trabajos importantísimos en muchas partes del país, muy especialmente en la región de Nayarit. Llegamos al siglo XX con esta revisión de alemanes en México, y prácticamente abrimos con un paisano y colega de Cándida Hofer, que es un fotógrafo alemán, Hugo Breme. Hugo Breme, también hubo aquí una charla sobre Hugo Breme. Hugo Breme tiene un libro donde hay textos, por supuesto en primer lugar sus fotografías, pero también textos del propio Hugo Breme, como Carl Nebel, que lo mencioné por eso, porque también sus litografías están acompañadas de textos suyos. Y en la misma época de la Revolución Mexicana, de Hugo Breme, que aquí le tocó la Revolución, poco después, otro alemán muy famoso por su hija, Guillermo Kahlo, el papá de Frida. Que Guillermo Kahlo nació en Alemania, alemán de nacimiento. Frida, la esposa de Diego, ya nació en México, pero hija de padre alemán y madre mexicana, Guillermo Kahlo. Y luego tenemos
Y a mediados de siglo, y aquí vivió un cuarto de siglo, un alemán también de prestigio mundial, el psicoanalista Erich Fromm, probablemente el más famoso psicoanalista después de Freud, por supuesto, pero Erich Fromm vivió en México y hay textos sobre México de Erich Fromm. Luego tenemos otro alemán, etnólogo, la segunda mitad del siglo XX, que es el creador del término Mesoamérica. Por supuesto me refiero a Paul Kirchhoff, un etnólogo como sus textos sobre Mesoamérica son clásicos y bueno, era lo que se decía entre los antropólogos y etnólogos, un mexicanólogo, es decir, un especialista en México, Paul Kirchhoff. Luego hay un fotógrafo menos conocido, pero también fotógrafo como Cándida Hofer y alemán, Eugene Kustsch, con K al principio, Kustsch. Luego tenemos otro antropólogo, bueno, aquí no es estrictamente cronológico, porque voy a mencionar a Konrad Preuss, que es de la primera mitad del siglo. Konrad Preuss, antropólogo que fue el primero que estudió muy a fondo a los coras en el estado de Nayarit, discípulo precisamente de Edward Seller, el que les mencioné. Otro alemán que empieza en los 20s, 30s en México y que muere en la segunda mitad, muy famoso en nuestro país y relativamente en el mundo, sobre todo en literatura juvenil, B. Traven, que aquí acostumbran decirle Bruno Traven, pero ni era Bruno ni nunca se llamó así Bruno. Él firmaba B como inicial con punto B, punto Traven, que además no era su nombre, era un seudónimo. Él guardó secreto en su identidad toda la vida y hasta que murió, a través de su viuda, que era una mexicana, ya se pudo revelar la identidad de él. Bueno, termino con un alemán del siglo XXI. Termino esta parte porque en este contexto está ubicada Cándida Hofer. Déjenme el reloj para no pasarnos. Un alemán, mucho más mexicano que alemán, que es de los grandes pensadores científicos sociales de nuestro país. Por supuesto me refiero a Rodolfo Stavenhagen, que acaba de morir en diciembre del año pasado. Rodolfo Stavenhagen nació en Frankfurt en 1932 y a los 10 años de edad, poco menos, lo trajeron sus papás a vivir a México y bueno, fue mexicano siempre, pero hay que mencionarlo, nació allá y vivió sus primeras décadas de vida allá. Por el otro lado, por el lado de Cándida Hofer como fotógrafa, ¿qué antecedentes hay de fotógrafos? Ya escuchamos algunos, por supuesto Breme, Guillermo Kahlo y Eugene Kustsch en el siglo XX en México, pero hay un inglés de 1839 a 42 que estuvo en México y que todo el mundo habla de él como artista, pues sí era un artista plástico, pero más bien como dibujante, como pintor, que fue Frederick Catherwood, que sobre todo trabajó en Yucatán, en la península de Yucatán y Guatemala. Y él, los libros que publicó fueron de la mano con un arqueólogo estadounidense, John Lloyd Stephens. Todos los libros de Stephens sobre Yucatán, Chiapas incluso también, Guatemala, son textos de Stephens e imágenes de Catherwood. ¿Por qué lo menciono a Catherwood si son imágenes que todo el mundo las considera como dibujos? Porque no eran estrictamente dibujos. Y esto lo pueden leer en el texto deja muy claro expresamente que Catherwood vino a México con un daguerrotipo. Y el daguerrotipo es el abuelito de las cámaras fotográficas. Es una caja de luz que toma la imagen, la registra y ya luego lo que hacía Catherwood era pues a lápiz los detalles, pero a partir de una imagen fotográfica, por llamarlo así, donde era absolutamente preciso. Entonces, cuando vemos las litografías de Catherwood, de Uxmal, de Chichén Itzá, de Palenque y de otros lugares, lo primero que dicen los críticos es
qué precisión, qué exactitud. Pues claro, usaba un daguerrotipo, era su punto de partida. Como dirían nuestros maestros en la escuela, calcaba. Sí, entonces, bueno, eso es importante porque mucha gente no lo tiene presente, que Catherwood así trabajaba. Y seguramente lo han de haber hecho otros, pero Catherwood, Stephens lo dice en su libro. Léanlo, hay ediciones contemporáneas, ahí están. Bueno, ese es el antecedente más remoto, Catherwood, de prácticamente un fotógrafo que estuvo en México. Pero después de él, en 1839, tenemos a dos muy importantes europeos. En los 80s del siglo XIX, a Désiré Charnay, arqueólogo, pero también fotógrafo importantísimo. De hecho, sus libros son de arqueología y tiene otros de fotografías, exclusivamente de fotografías. Ah, no supe, hubo una, se me escapó. Tengo uno de los libros bueno, tengo varios de Charnay, pero pues me hubiera encantado verla. Bueno, mira, es que no vivo en esta ciudad, perdonen ustedes, yo vivo en Cuernavaca hace años, se me escapó. Y a finales del siglo XIX, un noruego, que fue por supuesto Carl Lumholtz. Él trabajó sobre todo el noroeste, no todo el noroeste, trabajó Chihuahua y hacia el sur, y hacia el sur, incluso hasta Michoacán. Lumholtz, antropólogo, etnólogo, músico y fotógrafo. Lo cierto es que en el siglo XIX tenemos esos antecedentes. El más notable el de Catherwood, que todo el mundo lo considera dibujante, pero hacia esa trampita del daguerrotipo, comentábamos. En el siglo XX, solo menciono a dos mujeres igual que la señora Hofer. Por supuesto, Gertrude Duby, la esposa de Franz Blom, que son como los padres adoptivos de la cultura lacandona allá en Chiapas. En San Cristóbal Las Casas, uno de los más importantes lugares a visitar es el Museo Franz Blom, y su esposa, Franz Blom, él era danés, pero Gertrude Duby era suiza. Perdón. Y también dejó libros de contexto sobre los lacandones. Hay uno publicado por la Secretaría de Educación Pública en los 30s que se llama así, Los Lacandones. Y también libros de fotografías extraordinarias, siempre sobre ese tema de los lacandones. Y por último, una inglesa poco conocida que sobre todo trabajó fotografía en Yucatán, que fue Alice Dixon Le Plongeon. Su segundo apellido, desde luego, de origen francés, pero era inglesa, Alice Dixon de Plongeon, siglo XIX. Y para centrarnos en Cándida Hofer, los minutos que nos quedan, mencionar a tres cineastas, porque son dos artes que van muy hermanadas, la fotografía y la cinematografía. No me imagino un cineasta que no ande con su cámara de foto fija también por aquí guardada. De alguna forma es la manera de registro, ya luego hacen sus trabajos más amplios. Y son tres grandes a nivel mundial, por supuesto. En primer lugar, el ruso Sergei Eisenstein, estuvo en México. Y hay una película, él dejó sin editar, dejó muchísimas tomas. La película se editó después, pero con las tomas de Sergei Eisenstein alrededor de los 30s, de 1930. Luego, por supuesto, Luis Buñuel, que vivió casi medio siglo en México, español, y muchas de sus películas son de temas mexicanos. Una de las clásicas y de las primeras, Los Olvidados, que se desarrolla aquí en este rumbo, hacia Tepito, por acá. Y luego Federico Fellini, que no sé si vino a México, debe haber venido alguna vez, era un hombre del mundo, pero lo menciono a Federico Fellini porque hizo un guión que nunca lo rodó, porque era muy caro, que se llamó Viaje a Tulum. Tulum, aquí al sur de Cancún, en Quintana Roo. Viaje a Tulum. Es un texto muy poco conocido, yo lo tengo en italiano y bueno, pues vincula mucho. Seguro que estuvo Fellini aquí, si no hubiera escrito eso así. Todo esto nos encuadra, nos enmarca a la señora Hofer como alemana, como fotógrafa, y quisiera yo hacer algunos comentarios acerca de esta exposición, pues que ya han visto. Decía yo que algunas de sus tomas son tan difíciles que se la imagina uno
y seguro, acostada en el suelo ahí para sacar sus fotos. Se dieron cuenta que en ninguna fotografía de Cándida Hofer aparece una figura humana. Son fotografías exclusivamente de arquitectura. También se deben haber dado cuenta, o si fue una visita guiada se los han de haber comentado, todos son interiores. Puede uno ver la exposición y a lo mejor no se da uno cuenta si es muy observador, pero ya que lo nota, es verdaderamente notable, porque estamos hablando de que por ningún lado se ve la más mínima rastro humano, y claro, esto habla de que el prestigio mundial de Cándida Hofer pues le permitió tener los contactos oficiales para que se le permitiera pues de pronto cerrar una parte del Hospicio Cabañas para poder tirarse al suelo y tomar alguna foto, o el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro Degollado en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y tampoco exteriores. Entonces ella nos va a dar una explicación, por ahí tengo un parrafito de ella sobre ese tema. Pero entonces cuando vemos que esas tomas son tan audaces, son tan insólitas, de plano algunas parecen que si fuera un muchacho el que lo está haciendo, un jovencito. Hay que destacar que es una mujer de 72 años de edad con una larga experiencia fotográfica. Es decir, no estamos hablando ni de una improvisada ni de una joven que anda experimentando. Es una muy sólida artista, con una técnica muy depurada y a través de esa larga experiencia. Y lo audaz y lo atrevido de su trabajo lo vemos en esta exposición, porque son fotografías que no hemos visto nunca a través de nuestros fotógrafos y que los tenemos estupendos, por supuesto. Déjenme mencionarles, hace rato hablábamos de que Cándida Hofer tiene obra suya expuesta de manera permanente en muchos museos del mundo. Obviamente esto no depende de la voluntad de los autores, de los artistas, esto depende de los curadores, de los organizadores de los museos, que son los que echan el ojo y van adquiriendo obra. Hay obra de Cándida Hofer en la State Gallery de Londres, en el Centro Pompidou en París, en el Museo Reina Sofía en Madrid, en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y muchos más, pero cito 4 de los más importantes a nivel mundial. Vamos a dedicar, si les parece a ustedes, empezamos a las 6:15. ¿A qué horas terminamos, maestra Sea? Son 6:45 ¿A las 7? Bueno, he hecho muy bien. Entonces, vamos a dar un repaso rápido a los lugares que Cándida Hofer nos revela en sus imágenes de esta exposición. Bueno, el Hospicio Cabañas, aunque no se ve en las imágenes claramente porque no hay los exteriores, es un edificio neoclásico cuyo proyecto arquitectónico es de Manuel Tolsá, ni más ni menos. Manuel Tolsá, arquitecto y escultor. Arquitecto aquí en la Ciudad de México del Palacio de Minería. Escultor del Caballito, que está ahí frente a Minería. Por eso esa plaza se llama Plaza Tolsá, porque está Minería, que fue la escuela de minería, y la estatua del Caballito, que es Carlos IV, que se considera por los expertos una de las más bellas, más bien acabadas estatuas ecuestres del mundo. Se concluyó a principios del siglo XIX. Precisamente a Humboldt le tocó, cuando estuvo en México, que el propio Tolsá le diera una visita guiada por el Palacio de Minería en esa época que no estaba concluido. Y le tocó a Humboldt también cuando montaron el Caballito, que ese no estaba ahí, estaba en el Zócalo. Los jóvenes no lo tienen presente. Y bueno, la mayoría de nosotros tampoco, nadie de nosotros nos tocó ver todo lo que hizo el Caballito. Empezó en el Zócalo,
Luego lo metieron dentro de la universidad que estaba por lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia, hacia Pino Suárez. Luego estuvo ya donde lo vimos los que somos mayores de aquí, en el cruce de Reforma con Avenida Juárez. Por eso, donde está el Senado, le llaman el nuevo caballito a esta de, ¿cómo se llama este escultor? Sebastián. Ese es Sebastián, era ese caballito. Y ahora donde está acá en la Plaza. Y entre otras cosas. Es un edificio muy sucio y mal cuidado, para 500 soldados aproximadamente. Aquí, en el cuartel de la artillería, vi varios cañones. El hospicio lo construyó el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Por eso se llama Hospicio Cabañas, a principios de siglo. Pero se destinó desde la Guerra de Independencia a fines militares. Y hasta mediados del siglo XIX retoma su función de ser hospicio. Y así tenemos a un ruso que era el gobernador de Alaska, era parte de Rusia, Ferdinand Wrangel Petrovich, que en 1835 habla del Hospicio Cabañas, pasó por ahí, era más cerca de Alaska a Moscú por acá, cruzando por México, que cruzar todo Siberia, no había el ferrocarril transiberiano. Dice Petrovich, esta institución benéfica se ha transformado en un arsenal de artillería. Una de las dependencias de esta construcción aún ahora está en servicio como escuela para niños y niñas. Los dormitorios, los lavabos, los cuartos de baño, las cocinas, todo es muy acogedor. Empezó a retomar su verdadera función del Hospicio Cabañas. Y por último, en ese mismo siglo, 1873, el embajador de Estados Unidos, John Watson Foster, escribe del Hospicio Cabañas: comprende un orfanatorio, un hospital, una escuela para niños y niñas pobres, un hogar para ancianas. Es la institución más bien atendida que he visto en México. Prueba brillante de que no todo el clero católico está formado de ambiciosos de poder y de riquezas. Por supuesto, pues alabando al obispo Cabañas. 24 patios tiene el obispo Cabañas, para quien no lo conozca. Tenemos luego la imagen de Cándida Hofer del el Teatro Degollado, que ya lo mencionábamos, en Guadalajara, y del Teatro Juárez en Guanajuato. Y el propio embajador Foster de Estados Unidos decía cerca de 1880, me ha sorprendido bastante que en cada una de estas dos importantes ciudades el gobierno está empeñado en la construcción de magníficos teatros, en los que se gastarán centenares de miles de pesos, en tanto que ninguna de ellas tiene un edificio decente para escuela pública. No me pareció correcto hacerles notar, era el embajador, que en nuestro país los mejores edificios públicos eran escuelas y que dejábamos para las empresas privadas la construcción de teatros. Interesante, porque de alguna forma sigue siendo la política gringa hasta la fecha. En Estados Unidos no hay Secretaría de Cultura, ni Conaculta, ni nada. La cultura está exclusivamente en manos privadas, nada tiene que ver el gobierno federal ni de los estados en ello. Tepozotlán, en el Estado de México. El colegio jesuita, que también hay fotos extraordinarias, sobre todo el interior de la capilla de San Francisco Javier, tomadas por Cándida Hofer. Tiene muchas etapas constructivas el colegio convento, le llamamos todos, pero los jesuitas le decían colegio. Tepozotlán tiene muchas etapas constructivas desde el siglo XVI hasta el XVIII. Y un viajero italiano, Gemelli Carreri, hacia 1700, escribía: fui a dormir a Santa Lucía, hacienda de los padres jesuitas, perteneciente al noviciado de Tepozotlán. Comprende la hacienda muchas leguas de pastos y labores. Hay en ella más de 100 negros esclavos casados que, viviendo en sus cabañas, se multiplican con grandísima utilidad para los padres, pues los venden en 300 y 400 pesos cada uno. Sí, los jesuitas eran muy ricos y fue parte del problema por los cuales los expulsó Carlos III en 1767. Y bueno, pues vemos aquí cómo tenían en Tepozotlán, adjunto al convento que podemos visitar, esa hacienda con ese negocio extraordinario de, pues,
de alguna forma de negreros, como se les decía a los que traían a los negros de África para venderlos acá. Pero lleguemos a la Catedral Metropolitana, que está aquí a una cuadra, y recordemos que Cándida Hofer se ha enfrentado en sus fotografías a edificios de la envergadura de la catedral. No andaba, ya lo dijimos, Cándida Hofer haciendo sus pininos en México. Antes de México tenemos imágenes de Cándida Hofer del Museo Louvre de París, de la Galería de los Uffizi en Florencia, de la Real Biblioteca Portuguesa de Lisboa, de la Ópera La Scala en Milán, de la Ópera de París, de la Villa Borghesa en Italia, del Hermitage en San Petersburgo, República Rusa hoy en día. Les decía que había un parrafito de Cándida Hofer acerca de esa característica de que no aparezcan personas en sus fotos. Y vale la pena leerlo, son 6 renglones. Dice la señora Hofer: quería captar, no habla de un edificio particular, sino de toda esa forma de trabajar de ella. Quería captar la manera en que las personas se comportan en los espacios públicos, y comencé a fotografiar teatros, palacios, casas de ópera, bibliotecas y espacios similares. Después de cierto tiempo me di cuenta que lo que las personas hacen en estos lugares y lo que los espacios les hacen a ellas es más evidente cuando nadie está presente. Así como un invitado ausente es con frecuencia el tema de la conversación. Interesante, ¿verdad? Bueno, círculos con un círculo más chiquito son hongos alucinógenos. Pero a mi modo de ver, que lo leí sin prejuicios y con mucha atención, y además viéndolo en Tonancintla en las fotos, tiene toda la razón Gordon Wasson. Debo decirles, para que califiquen a Gordon Wasson, además su libro ahí está, de Fondo Cultura, fue muy amigo de Octavio Paz. El Colegio de México, aquí cruzando la calle, invitó a Gordon Wasson a dar una conferencia sobre este tema, el de los hongos alucinógenos y el Tonancintla como un reflejo que los indígenas estaban dando con esa decoración. Y además también fue elogiado por Claude Lévi-Strauss por ese mismo trabajo, y lo ha difundido mucho en sus libros Robert Graves. Es decir, estamos hablando de alguien muy serio. Y entonces les leo 3 renglones de Gordon Wasson en Tonancintla, la imagen que vieron de Cándida Hofer, que dicen: sin que importe la capa de cristianismo que pueda mostrar, la parroquia de Tonancintla resulta un himno a los hongos alucinógenos de Mesoamérica, un himno triunfal casi tan embriagador como los propios hongos. Muchas gracias.